Bueno, continuamos en esta noche de día domingo, 29 de agosto, en nuestro programa Fuerte y Claro, por supuesto, aquí a través de 3R Televisión. Y vamos inmediatamente a presentar a nuestro siguiente invitado de esta jornada. Ya lo están viendo en la pantalla. Él es docente de profesión y actualmente es el presidente nacional del Colegio de Profesores, el señor Carlos Díaz, junto a nosotros esta noche. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Muy bien, Marco, un gusto de saludarte. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Queremos conocer, la posición, por supuesto, del gremio, cómo ha sido el manejo también en el ámbito sanitario, producto de toda esta pandemia, ¿cierto? Pero lo primero que le quiero preguntar, ¿cuál es el motivo de su presencia aquí en nuestra región de Ñuble? Bueno, he estado aquí durante estos días fundamentalmente acompañando a los docentes de la región por una movilización que tuvimos el día jueves pasado y que tiene que ver precisamente con la instauración de los nuevos servicios locales de educación, que es la nueva forma como se viene a desmunicipalizar, cuestión que hemos venido solicitando desde hace mucho tiempo, muchos años, y en realidad hoy día estamos pidiendo la suspensión de estos servicios locales de educación porque han demostrado no ser la respuesta que verdaderamente requiere la educación pública para poder avanzar hacia una administración del sector municipal que hoy día está presente, ¿cierto? Que nosotros, por supuesto, criticamos fuertemente, pues nos parece que la educación pública merece mucho más que lo que hoy día tenemos como servicios locales de educación. Bueno, sin lugar a duda, el tema de la educación ha sido un tema que ha estado en el tapete, ¿cierto?, durante mucho tiempo, por esta brecha principalmente que existe entre la educación pública y privada. Pero para contextualizar, Carlos, y para saber cómo es el manejo, cuál es el funcionamiento en el fondo de los establecimientos de educación pública, ¿nos podrías comentar de quién dependen, quién financia, cómo es la dinámica en el fondo? Bueno, nosotros tenemos hoy día un sistema que está administrado por los municipios. Ese es el sistema que administra la educación pública. Herencia de la dictadura, porque estamos hablando de los años 80, 81 que se inicia este sistema, absolutamente fracasado, que ha significado en realidad que la educación pública, después de ser un baluarte, un orgullo de lo que era para nuestro país este tipo de educación, hoy día está en pésimas condiciones fundamentalmente por un tema de abandono, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con la labor y con lo que hace la educación pública se sostiene a partir del trabajo, del compromiso, de la vocación que plantean sus docentes. Gracias a eso se mantiene, porque en la práctica no existe mucho apoyo de parte del Estado y particularmente del sector municipal, en donde desde lo financiero, por ejemplo, la mayoría de estas corporaciones, DEM, NODAIM, están prácticamente quebrados y hay mucha inyección de recursos en muchas partes por parte de los municipios, entendiendo que tenemos un Estado subsidiario que en realidad no aporta mayormente y que aquí lo que ha habido fundamentalmente desde el Estado, porque tenemos también una concepción de la educación como una mercancía en la actual Constitución, es un sistema de administración de la educación pública que, repito, prioriza y privilegia fundamentalmente la situación que tiene que ver con ahorrar recursos. Por tanto, vamos ahorrando recursos en función de, básicamente, el servicio educativo que se ofrece. Y esa municipalización que hoy día tenemos, nosotros hemos venido criticando y cuestionando fuertemente, da paso a los servicios locales de educación a partir de la ley 21.040, pero no era lo que nosotros veníamos pidiendo. Nosotros desde hace mucho tiempo, las comunidades escolares, los docentes, los trabajadores de la educación, veíamos la necesidad de terminar con la municipalización y avanzar hacia otra forma de administración que en este caso, lamentablemente, no fue lo que nosotros esperábamos. ¿Qué esperábamos nosotros? La vuelta de los colegios al Estado. Esa es la solución, creemos, en donde tengamos un Estado garante, un Estado que se preocupa, un Estado que entrega los recursos verdaderamente para todo lo que signifique llevar adelante la educación pública, bueno, y eso no es. Con esta nueva ley lo que se pretendía era desmunicipalizar la educación, ¿cierto? Y entregárselas a manos a quién. Claro, la idea era desmunicipalizar y en este caso lo que en su momento se generó fue una ley que entrega a nuevos sostenedores, es decir, mantiene los pilares de lo que es la actual municipalización, sigue viendo que quien administra es un sostenedor con todo lo que ello significa, mantiene absolutamente lo que es el sistema de financiamiento, se entrega a estos sostenedores que son, repito, estos servicios locales de educación. ¿Públicos y privados? No, tienen dependencia desde lo público. ¿Ya? Pero tampoco eso significa que los profesores o los trabajadores que laboramos en estos servicios locales seamos personeros públicos. Es un híbrido, es una cosa media extraña que está dada a partir de quien llega, digamos, al cargo como director de este servicio local de educación a través de un concurso público,
tiene dependencia con la Dirección de Educación Pública, que a su vez depende del Estado, pero hay todo un paso que dar. No es el Estado, como lo que nosotros conocíamos históricamente, en lo que era la educación fiscal, hasta antes del año 80, lo que a juicio nuestro es lo que debiéramos devolver. Carlos, ¿ustedes participaron en la redacción de este nuevo proyecto de ley o les tomaron su parecer, su consentimiento al momento de plasmarlo en la ley? Bueno, a ese respecto nosotros tuvimos en su momento muchas manifestaciones, expresamos nuestros puntos de vista, pero la verdad es que no fuimos escuchados. Fundamentalmente nosotros planteábamos la necesidad de terminar con la municipalización, eso era lo primero, que nos parecía clave y fundamental, pero básicamente pedíamos la vuelta de los colegios al Estado y en eso teníamos unanimidad. Sin embargo, repito, no fuimos escuchados y se genera este híbrido que, reitero, en la práctica además ha demostrado que no sirve porque se plasma y se lleva a cabo en función del despido de muchas personas. Ha habido lamentablemente muchos trabajadores despedidos. El 92% de los funcionarios que trabajan en los DEM, DAEN o corporaciones municipales deben de salir del sistema al momento de implementarse esta ley y eso indudablemente que nos parece del todo inhumano, particularmente en los momentos que estamos viviendo. ¿Qué falta para poder tener una educación de calidad en nuestro país, Carlos, a tu parecer? Bueno, falta en primer término tener una concepción y particularmente una constitución que priorice la educación como un eje central y fundamental. El derecho a la educación y que está plasmado entienda, en la educación. sí, pero que entienda la educación como un derecho humano fundamental. Hoy día la educación está en la letra, está escrito, pero en la práctica también hay una concepción de entender a la educación como una mercancía. Y por ello que se permite el lucro y se permite todo lo que nosotros hoy día conocemos. ¿La educación hoy en día es un negocio? Absolutamente, en este lucro? país es un lucro. En este país, bueno, el presidente de la República en su momento la definió como un bien de consumo. Esa fue la definición que el presidente Piñera en su momento expresó respecto de lo que es la educación. Entonces, hoy día tenemos una constitución, un marco legal que permite precisamente que se lucre con la educación. Y con la profesionalidad de los docentes, Carlos, ¿qué apreciación tienes al respecto? Porque hubo en algún momento en que algunas universidades convalidaban en un año, con clase los días sábados, poder optar, digamos, y tener el título de profesor, de docente. ¿Eso significa que de una u otra manera también baja la calidad de la enseñanza? Ha habido una absoluta desregulación respecto de todo lo que tiene que ver con la formación docente y la formación de nuevos profesores. En esa misma lógica de entender a la educación como un negocio, como una mercancía, muchas universidades en este país, incluso universidades privadas, vieron que era un tremendo negociado comenzar a ofrecer estos cursos avalados por un ministerio en la lógica de una constitución, repito, que ve al Estado como solo subsidiario. Eso fue en el gobierno de Bachelet, ¿no? En todos los gobiernos democráticos, en realidad ha habido durante todo este tiempo. Esta es una política que se ha ido repitiendo y que no ha habido diferencias ni de parte de los que han gobernado desde la centro derecha, ni tampoco desde la centro izquierda. Aquí hay una situación transversal que para todos ha sido absolutamente efectivo este negociado de mantener esta posibilidad de ofrecer, ¿cierto?, los días sábados, por ejemplo, cursos y que lamentablemente significaban, reitero, el que esto también va en contra de lo que es la profesión docente. Ustedes han tenido una posición bastante crítica con el manejo sanitario en la pandemia y con el gobierno principalmente, ¿verdad? En el hecho del retorno presencial a clases. De hecho, lo destaca hoy día un periódico, no, hace como 2 días atrás creo, El Libelo, donde los critica y los señala directamente como ustedes son los que están entorpeciendo el retorno presencial de la vuelta a clases y que justo coincidió con algunas manifestaciones que ustedes convocaron a nivel nacional, dado que se anunció la etapa fase 4 en la región metropolitana. Sí, bueno, aquí hay una caricatura que se viene haciendo desde hace bastante tiempo por de parte del gobierno, pero también de algunos medios muy cercanos al oficialismo, que son absolutamente falsos. Es decir, lo primero que hay que señalar es que en cada una de las entrevistas que yo he dado permanentemente he sostenido de que en realidad nada reemplaza la presencialidad. Y nosotros como docentes somos los primeros en querer volver prontamente a la presencialidad, porque entendemos que es muy importante, fundamental. El tema de fondo y de discusión no está allí. La discusión está dada en las condiciones como se vuelve a esa presencialidad. ¿Cuáles serían esas condiciones? Y esas condiciones tienen que ser efectivamente aquellas que permitan el que se vuelva en condiciones seguras. Es decir, nosotros tuvimos aquí durante mucho tiempo una situación de país en la cual había 8.000, 9.000, 7.000 contagios diarios y en esas condiciones el ministro de Educación y el presidente de la República pretendían imponer un retorno a esa presencialidad. ¿Qué es lo que hemos dicho desde los inicios de la pandemia?
obviamente que tener una pandemia controlada, que a juicio nuestro siempre lo dijimos era en fase 4, que es lo que hoy día se está cumpliendo y nos parece bien, qué bueno. Pero además de ello, también nos parece fundamental el que existan protocolos que se cumplan efectivamente en todas las escuelas de Chile, no solamente en las escuelas en las cuales el ministro aparece en televisión mostrando cómo está operando, ¿cierto?, el sistema allí, porque tenemos muchos lugares en el país, muchos establecimientos educacionales, donde todo aquello que anuncia el ministro no llegan a esos establecimientos. ¿No se podrá comenzar por aquellos establecimientos, aquellas comunas en que sí están las condiciones? Por cierto, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Es más, nosotros sostuvimos y lo seguimos diciendo, que sean las comunidades escolares las que determinen cuándo es el momento. ¿Quién mejor que las comunidades educativas? Es decir, las madres, los padres, los apoderados, los asistentes de la educación, los profesores, los directivos, junto con los sostenedores, el Ministerio de Educación. Esa fue nuestra propuesta. Entre todos nos pongamos de acuerdo y digamos, esta escuela ahora tiene las condiciones. Es la única oportunidad en que los padres van a poder saber efectivamente, porque hay que a ellos darles tranquilidad de que están estas condiciones. Y fíjate, Marco, que esa situación puntual que estoy diciendo, la propusimos, yo la planteé al ministro y al presidente de la República, y llegamos a acuerdo, 23 de febrero, Palacio de la Moneda, incluso el presidente de la República lo anunció, se conformarán mesas de trabajo en todo Chile para que sean estas mesas de trabajo las que determinen cuándo y cómo se vuelve en cada territorio. ¿Se materializaron esas mesas? No, ese es el tema. Eso que fue acordado, que fue anunciado por el propio presidente de la República, no hubo ninguna voluntad del ministro de Educación y después de esa fecha nunca más nos reunimos, hablo de febrero de este año, nunca más nos reunimos para echar a andar eso que se había acordado en la mesa. ¿Pero se han buscado las instancias por parte de ustedes como gremio también? Por cierto, yo públicamente lo he dicho siempre y en cada entrevista y en todo momento yo estoy plenamente disponible a hablar con quien corresponda y si es con el ministro, yo no tengo ningún problema y el gremio nuestro no lo tiene. Estas movilizaciones que están ocurriendo en nuestro país, Carlos, apuntan principalmente ¿a qué? ¿A impedir el retorno presencial mientras no se resuelvan los petitorios de ustedes? No, en absoluto. Aquí estamos frente a dos situaciones que son totalmente distintas. Uno es el tema, repito, del retorno a la presencialidad. E insisto, nosotros somos los mayormente partidarios de volver lo más pronto. Lo que estamos pidiendo es que haya garantías de que efectivamente se estén las condiciones. Y ojo, Marco, una cosa importante. Aquí ha habido muchos alcaldes, incluidos alcaldes de la misma coalición del gobierno, que han denunciado de que los recursos que se anuncian no llegan a sus respectivos territorios. Entonces, ese es el problema. Las movilizaciones, y particularmente la del jueves pasado, tiene que ver con otro tema, que es el tema de los servicios locales de educación, donde estamos pidiendo que se suspendan la puesta en práctica de estos 6 servicios locales que se pretenden implementar a contar del próximo 1 de enero, fundamentalmente porque la puesta en práctica de estos servicios locales, de los que ya están funcionando, han sido un desastre y han significado serios retrocesos para la educación de nuestros estudiantes y también para las condiciones de los trabajadores que allí laboran. Carlos, nos gustaría saber cuáles son los principales petitorios que ustedes están exigiendo hoy en día. Bueno, en este momento estamos con varios temas en el Congreso, hemos tenido conversaciones muy cercanas con tanto diputados y senadores. Tenemos, por ejemplo, una ley de titularidad que es importantísima, que estamos consiguiendo, ya se aprobó en la Cámara de Diputados el primer trámite legislativo respecto de este tema. ¿En qué consiste, perdón, esta ley? Mira, la ley de titularidad significa que nosotros en la educación pública tenemos profesores a contrata y profesores titulares o de planta, ¿ya? La misma ley, 19070, señala que no más allá del 20%, hasta un 20% de la planta de estos colegas en todo Chile puede ser docente a contrata. Sin embargo, el propio ministerio reconoce que hay un 48,6% de profesores en esa condición. O sea, del 20 estamos casi en el 50%. Y hace 2 lunes atrás me correspondió ir al Congreso precisamente a defender este anhelo, este deseo, pero además esta reivindicación que tiene que ver con que se cumpla la ley. Cumplan la ley, lo que fui a decir. ¿Quién fiscaliza eso, Carlos? Debiera de fiscalizarlo las instancias del ministerio, que es el que está impidiendo hoy día que se avance en esta línea. Ocurre lo paradójico, por ejemplo, Marco, que en esa discusión que tuvimos en el Congreso, fue el subsecretario de Educación, no estuvo el ministro, envió al subsecretario a pedir a los parlamentarios que no legislen respecto a este tema, es decir, que sigamos incumpliendo la ley. Eso es lo grave, digamos, de esta situación, que un alto personero de gobierno, subsecretario de Educación, vaya a la Cámara de Diputados a pedirle a los diputados que no haga cumplir la ley. Y por otra parte estaba yo diciendo, aquí hay un 48%, por favor, señores diputados, cumplan la ley. Lo bueno es que primó la sensatez,
posterior a esta discusión que tuvimos con el subsecretario de Discusión allí frente a los diputados, votaron y unánimemente acordaron avanzar con la ley, porque obviamente que aquí hay que tener la titularidad para los profesores. Con una salvedad, por vez primera vamos a tener una ley de titularidad que va a incorporar también a las profesoras y profesores que en este caso no teniendo horas en aula, desarrollan una labor en el establecimiento, en donde allí tenemos colegas que llevan 14, 16 años a contrata, lo cual es absolutamente absurdo. ¿Qué opinión tienes, Carlos, con respecto a que gran parte de la opinión pública dice que esto de una u otra manera se está politizando? Como una especie de gallito al gobierno. Mira, eso es lo que básicamente ha tratado de plantear el gobierno y por supuesto que sus sectores afines y que no tienen ninguna lógica con lo que ocurre en la realidad. A nosotros nos preocupa cuidar fundamentalmente y durante todo lo que ha sido este tema de la pandemia, la vida y la salud de nuestras comunidades escolares, la vida y la salud de nuestros estudiantes, tal cual como lo hacen los padres. Si cuando hoy día uno observa en donde hay una enorme mayoría de colegios abiertos, porque efectivamente aquí ha habido mucha presión para abrir los colegios, pero los padres no mandan a los niños a la escuela. No tenemos más de un 10, 15% de estudiantes que están allí porque no asisten, porque indudablemente los padres son sensatos. O sea, los padres que ven que primero hay una situación climática que indudablemente afecta. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en distintos lugares de Chile en estas últimas semanas, tanto en el norte como en el sur, y hay una constante. Estuve el otro día en Atacama y claro, a las 8 de la mañana estábamos con 3 grados, 4 grados. Entonces, en Punta Arenas, ni hablar, aquí mismo en Ñuble. Entonces, en la práctica, el padre dice, ¿cómo voy a mandar con esta temperatura a mi niño a la escuela? Eso es algo cuando el protocolo... mundo, Carlos, Sí, pero, los climas, digamos, no comienzan a ser impedimentos. Pero Marco, voy para allá. El protocolo para funcionar hoy día en la escuela señala que yo tengo que trabajar con las puertas abiertas y con todas las ventanas abiertas, porque tiene que haber una situación, eso es lo que plantea el protocolo. Entonces, en esa condición es bastante complicado, no estoy diciendo que estemos en una situación de normalidad, y eso obviamente que es preocupante. ¿Cuál es tu balance con respecto a lo que ocurrió precisamente en el tema sanitario relacionado con el tema de la educación y esta no presencialidad? ¿Cuánto crees tú que ha afectado al alumnado en general y cómo poder subsanarlo de una u otra manera? Bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo esa situación, nos duele el alma lo que está pasando con nuestros estudiantes respecto precisamente de esta pandemia, porque aquí además las cosas se han hecho muy mal de parte del Ministerio de Educación. Aquí tenemos una cantidad importante, cerca de un tercio del estudiantado, que no tiene posibilidades de acceder a las clases telemáticas porque no ha habido conectividad. Porque no tienen conectividad, no tienen los implementos. Claro. Entonces, ¿qué habría esperado uno? Un ministerio proactivo, un ministerio que responde y resuelve. En vez de estar empecinado en volver a abrir las escuelas y volver a esta presencialidad, cuando indudablemente todo el mundo se daba cuenta de que eso no era posible, nos habría gustado tener un ministro de Educación preocupado de ese 30% de niños que no asiste a la escuela, no porque no quieran, ni porque sean flojos, sino que porque no tienen las condiciones mínimas para poder acceder a la forma que esta pandemia nos obligó a tener que darle educación, que es a través de las clases telemáticas. Entonces allí necesitábamos conectividad, necesitábamos instrumentos, computadores, celulares, etcétera, para que esos niños no se queden sin educación. Y eso es lo que a nosotros nos duele el alma, repito, cuando vemos que lamentablemente el Ministerio no ha estado a la altura y ya no estuvo y nunca se preocupó de ello, siendo que había condiciones. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que el Ministerio todos los años entrega un computador a los estudiantes de séptimo año, se entrega en el mes de marzo, y ahora que estamos en pandemia, que cuando más se necesita, se les olvida, se atrasan y lo entregan en agosto? Incluso todavía tenemos lugares donde todavía no se entrega porque se atrasaron este año, justo este año, cuando más se necesita. Se entiende la postura, Carlos, pero ustedes desde la otra vereda, como gremio, ¿ustedes propusieron o tenían algún plan de trabajo para trabajar en conjunto con el gobierno y lograr, digamos, de una u otra manera subsanar todas estas deficiencias? Por cierto, nosotros desde los inicios de la pandemia, en primer lugar, yo creo que es importante recordar que el tema del cierre de los establecimientos en su momento, que la realidad nos dio a conocer de que efectivamente fue una medida muy importante, porque si no esta situación habría sido quizás mucho más catastrófica de la que hemos tenido, y aquí hay miles de muertos, o sea, miles de familias que han tenido que ver partir a uno de los suyos fruto de esto. Cuando tuvimos el año pasado, Marco, un ministro de Educación que en plena pandemia, en el mes de mayo, nos decía que no teníamos que preocuparnos porque los niños no se infectaban de coronavirus.
Esa era su postura. Y llevamos 81 niños muertos por coronavirus. Entonces, obviamente que en esa situación nosotros creemos que lo que se ha realizado, lo que hemos desarrollado, ha sido desde el primer momento pedirle al gobierno que intervenga para garantizar un sistema de clases telemáticas que, si se hubiese organizado desde el inicio y hubiésemos dicho, ¿sabe qué? Esto efectivamente llegó para quedarse por todo este año. Carlos, si las condiciones en nuestro país no estaban, por temas de logística, a lo mejor por temas de recursos, por temas de conectividad. No, yo creo que sí están, Marco. Creo que el tema central aquí es donde yo priorizo. Aquí nosotros, te doy un solo ejemplo, tenemos empresas de telecomunicaciones que en este país se han enriquecido de una forma extraordinaria durante todo este tiempo. O sea, en una situación de pandemia, de crisis como la que hoy día tenemos, ¿qué costaba a este gobierno haberle pedido a esas empresas que son ultramillonarias, empresas transnacionales, que hagan un aporte al país y que entreguen conectividad a los estudiantes, que entreguen conectividad en los sectores populares de cada una de las comunas grandes de Chile, que entreguen conectividad en las plazas, como lo han hecho otros países, y tampoco estamos descubriendo la pólvora? Aquí hay países dentro de la misma América Latina que efectivamente han logrado de que se entregue conectividad y se entreguen instrumentos para que efectivamente los niños puedan acceder a la educación. Si aquí hubiese habido preocupación real de parte del Ministerio y del Gobierno por resolver el tema, se habría encontrado, sin lugar a dudas. Carlos, hoy en fase 4, ¿tú crees que están las condiciones para retornar a clase? Obviamente que nosotros lo hemos dicho, en fase 4 están las condiciones para retornar, pero sí señalo con claridad, cumpliendo los protocolos tal cual como están señalados y preguntando a las comunidades educativas. Nosotros insistimos, los padres no van a enviar los niños a la escuela porque se los decretó el ministro o porque se los decretó, ¿cierto?, alguna autoridad. Creemos que es fundamental dar tranquilidad a los padres de familia para que vean cómo están sus establecimientos. Con las condiciones, digamos. Con las condiciones, con todo lo que estamos señalando. Ahora, yo insisto, aquí también no hay que olvidar que hemos visto en el último tiempo una cantidad importante de ediles, alcaldes, que han dado a conocer y han mostrado cómo están sus colegios. Y se han dado cuenta, en realidad, de que están absolutamente muchos de ellos inhabilitados. ¿Esos recursos a quién corresponde, digamos, asignar? Porque claro, como bien lo dices tú, estuvieron mucho tiempo abandonados los establecimientos, eso fue foco de, no sé, de aves, de palomas, de roedores, de suciedad, de abandono, por decirlo de alguna manera. ¿Esos recursos a quién corresponde entregarlos para poder, digamos, generar las condiciones? Bueno, en un Estado que se preocupa de la educación, uno esperaría que sea el Ministerio de Educación el que entrega los recursos para que esa situación se resuelva. Hoy día tenemos la municipalización de la enseñanza, en donde en estricto rigor le correspondería a los alcaldes resolver ese tema. Muchos de estos alcaldes que están prontos a entregar estos establecimientos a los servicios locales, en la primera discusión que teníamos, digamos, conversación, entonces no tienen ningún interés en gastar millones en resolver una situación que el día de mañana lo van a tener que entregar. Por tanto, es complicado, pero en lo concreto aquí es el ministerio el principal responsable y el que no ha incorporado recursos nuevos, recursos propios, digamos, que signifiquen ir avanzando también en esto. Hemos visto últimamente una apertura de muchos establecimientos privados, Carlos, y me imagino que es porque es algo lucrativo. ¿Qué se requiere hoy día para poder emprender con un establecimiento educacional? Bueno, tener mucha ambición de ganar recursos, de poder tener, cierto, el día de mañana ser próspero. Es un trámite no tan difícil que a partir de las denuncias que hemos venido haciendo, por supuesto, se ha ido un poco complejizando, pero inicialmente en este país cualquiera podía abrir una escuela, teníamos personas que tenían una botillería y no les iba muy bien, cambiaban de rubro y aparecían proveyendo educación y la verdad es que muchos de ellos ni siquiera tenían la enseñanza media completa, o sea, había una serie de situaciones que era todo muy fácil, repito, en un sistema, en un modelo que lo permite porque hay una constitución que da garantías para que aquí quien sea emprendedor, como se le llama hoy día, ¿cierto?, en la lógica educativa y pueda lucrar con un derecho tan importante como la educación, lo puede hacer. Bueno, por más que lo plasme la Constitución y lo conversábamos en otra oportunidad, Carlos, aquí también los parlamentarios son los que tienen que después crear las leyes que vayan acorde con lo que quede establecido como base en la Constitución, ¿no es así? En ese sentido, ¿qué pasa con ese sector del profesorado que es minoritario, pero que está en contra de volver de manera presencial a clase? La verdad es que yo no creo que haya un sector minoritario, o sea, no haya un sector que no quiera volver. Yo insisto, la posición nuestra, y lo hemos conversado en nuestras asambleas nacionales, donde están representados los dirigentes de todo el país, la verdad es que no existe un sector que no quiera volver porque no quiere volver. Aquí lo que hemos señalado es que todos queremos volver y ojalá a la brevedad. Y lo venimos diciendo desde el año pasado, no lo estoy diciendo ahora que estamos en fase 4.
lo que hemos señalado son las condiciones y el ponernos de acuerdo. Y en ese sentido creemos que aquí lo que faltó fue voluntad de parte del gobierno de llegar a acuerdos respecto de estos temas que son esenciales. Y puntualmente incluso en lo poco y nada que llegamos a acuerdo, repito, 23 de febrero, Palacio de la Moneda, ni siquiera esa situación después se cumplió. Entonces, claro, uno se da cuenta que en realidad el ministro está más preocupado de escuchar a un grupito de apoderados, que está en la línea de lo que él dice, pero en la práctica uno se da cuenta que lo que expresan ese grupo de apoderados, que fueron estos apoderados del Barrio Alto de Santiago, que el ministro andaba con ellos, ¿cierto?, mostrando cómo querían que era importante volver, no es representativo de la realidad. El gran problema del gobierno es que vive en una situación muy distinta a lo que es el Chile real. Ellos funcionan desde la perspectiva de lo que ellos consideran que es lo correcto, pero eso que ellos consideran que es correcto no opera en todas partes de la misma forma. ¿Podemos desprender que hoy están quebradas las relaciones entre el Colegio de Profesores y el Ministerio entonces? O sea, un ministro que no se reúne y que no expresa ninguna disponibilidad a reunirse, que cada vez que ha tenido que estar presente, y de hecho hemos estado en varias ocasiones, envía al subsecretario porque él no aparece, creo que indudablemente da cuenta de ello. Carlos Díaz, bueno, no le queremos quitar más tiempo, sabemos que tiene su agenda, por supuesto, ocupada. Le queremos agradecer que nos haya podido acompañar en nuestro programa aquí en Fuerte y Claro a través de 3R Televisión, el mayor de los éxitos, y bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. No, muy agradecido por la invitación, y quiero también aprovechar la ocasión para enviar un saludo muy afectuoso, un saludo con mucho cariño a cada una y cada uno de las profesoras y profesores de acá, de la región de Ñuble. Sabemos del compromiso, sabemos de la vocación, sabemos que todo lo que ha sido el llevar adelante la educación en este momento tan terrible como ha sido la pandemia, se ha logrado exclusivamente y en función de lo que ha sido el trabajo de las profesoras y profesores de todo Chile, y por supuesto que también de esta región. Así es que nuestro reconocimiento, nuestra valoración y nuestro compromiso para seguir apoyando las condiciones laborales de nuestros colegas, y por supuesto que avancemos entre todas y todos a la construcción de una nueva educación para Chile. Y junto a Carlos Díaz, presidente nacional del Colegio de Profesores, nos despedimos de nuestro programa en esta jornada. Muchas gracias por su sintonía y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, que estén muy bien. Desde el corazón de Ñuble nace un medio comprometido con el deporte, el turismo y la cultura de nuestra región. Somos 3R TV.